buenas tardes a todos. Estamos aquí para concluir la jornada taurina de hoy, que hemos compartido con el maestro rejoneador Roberto Armendariz, que altruistamente ha hecho un gesto para con la afición taurina de Cantabria y con la Asociación Taurina de Cantabria, acudiendo a esta jornada que hemos organizado hoy para los jóvenes taurinos de Cantabria. Ha comenzado a las 10:30 de la mañana con una exhibición práctica de toreo a caballo en la Plaza de Toros de Santander, cuyo acceso era libre y gratuito para todo el mundo, en el cual también hemos podido montar a caballo con uno de los caballos de su cuadra, y es algo que se agradece y muchísimas gracias por todo lo que han hecho, es increíble. Hemos compartido una comida con el maestro, todos los asociados y aquel que ha querido unirse, y ahora pues concluimos con esta tertulia para charlar sobre el toreo a caballo en la actualidad. Para ello contamos con el maestro Roberto Armendariz y con Chuchi Arteaga, que es un gran aficionado de esta nuestra tierra, de Cantabria, que puede aportar muchos y buenos datos de la historia del toreo a caballo en nuestra región y en la actualidad. Así que sin más... Bueno, pues aquí con una figura del caballo a la jineta me toca hacerlo mano a mano. Yo he subido en un jaco, un jaco de esos de los que usaban los fotógrafos antiguamente, de cartón, para no caer. Bueno, el tema, pues para mí es peliagudo porque esto hay que hablar de caballos, y yo de caballos pues no tengo la idea. La situación, el toreo a caballo, pues se ve pues un poco lo que es en la lidia normal de pues, los terrenos, pero claro, el que nos podía aclarar aquí mucho sería el maestro Armendariz en cuanto al comportamiento de los caballos, que es valiente, el que se niega, tal, porque muchas veces están condicionados por la... Entonces yo pienso que esto sería más interesante el que él nos fuera relatando cosas en cuanto a los comportamientos. Yo, mi historia en cuanto al toreo a caballo empieza pues yo en mi pueblo, en Afuero. La primera que viví fue, pues, yo sé, el año 47, una rejoneadora portuguesa que se llamaba Marinencia Mar, en la época en que andaba la peruana por aquí, la gran figura del toreo a caballo, Conchita Cinto, sí. Y esa vez mi primer contacto con el toreo a caballo. Después también ahí en mi pueblo había a un rejoneador madrileño que se llamaba Bernardino Landete. Posteriormente, ya en el 54 así, en Santoña, que además fue la anecdótica, una corrida mixta que era Ángel Peralta, Antoniente y un torero portugués, Diamante Negro, y se suspendió el día 8 en la corrida porque habían coincidido las mareas equinocciales y se había inundado la plaza. Entonces se dio el día 9 y fue el motivo de que yo pudiera ir. Yo tendría pues 13, 14 años, y uno de los toros saltó al callejón y se metió en el patio caballos, y tenía allí Peralta los caballos, y entró Antoniete y a punto de sacó. Y luego, pues, estas cosas, cuando aquello era muy poco habitual el que hubiera rejoneadores, solían reforzar, por ejemplo, en las plazas importantes en Bilbao, si había una caída del cartel por lesión o algo de un torero importante, solían con el sustituto, si tenía al menos categoría profesional o artística, lo ayudaban con un toro de rejones y tal. Y la anécdota esa de los años 60 era un rejoneador de Badajoz, Gregorio Pidal,
pues hacía muchas cosas, entre otras mataba en Bilbao, mató por lo menos un par de años la corrida de Miura y la mataba en puntas y entraba en sorteo con los toreros. Y otra de las peculiaridades que tenía era el que banderilleaba a dos manos sin cabezada. Daba la cabezada al caballo, que allí está. Él además era un hombre fuerte, de complexión fuerte, con una vocecita muy fina. Quitaba un contraste. Y luego pues ya llegó pues toda la evolución esa de el viejo Domé con Álvaro, Ángel Peralta, y poco a poco pues fue tomando auge, ya cuando empezaron a llegar ya el anterior, el Lupi, que fue cuando empezó el Sudés y otro que se llamaba Ferollo. Bueno, sí, que fue cuando empezó el tema de los quiebros. Claro, pues eso pues se candiló aquí porque más que nada el rejoneo en España pues era pues un poco así groseramente lo de las caballadas de las películas del oeste, ¿no? Cuando llegaban todos ahí y hasta la puerta del salón y se tiraban del caballo y tal, ¿no? Pues era una cabalgada con el caballo y tal. Ya después pues empezó la cosa a ir a una cosa, por decirlo de una forma más científica, con Popidier pues fue ya el que empezó dando el cambio. Influyó mucho también Moura. Bueno, de Moura yo tengo una anécdota de que toreó una feria de hogueras que debía ser de la primera, la segunda que toreó en España con Álvaro Domey. Y le di una patada, tenía 3 caballos, un caballo de Álvaro, uno de la patada y no lo pudo usar. Y eran ellos dos, una noviada de Macandro, Esplá y Manili. Pues sería el año 70 y algo. Y luego pues ya la evolución hasta tal punto pues este que es un joven torero a caballo, pues ya tiene una maestría de que toda esta gente que hemos hablado pues difícilmente ninguno la superaría en ese orden, ¿no? Entonces, claro, si hablamos por ejemplo de Sano y del maestro Mendoza, que es, yo pienso que es el que ha llevado al rango máximo el toreo a caballo. Y vamos así, lo demás pues hoy la competencia, es complicado porque hay que preparar mucho los caballos. Yo entiendo que debe ser tremendamente necesario el conocer el caballo, el saber cuál es la parte que le puedes aprovechar mejor al caballo para cada situación, para cada suerte, y no sé, ya no sé, ahí ya me he quedado, ahí se me ha parado el jaco y ya y con espuelas se arranca para adelante. Se te ha parado en el año que empecé yo, más o menos. Pues sí, yo recuerdo una noviada de Pamplona, cuando te vi yo de... Sí, bueno, lo que hice, no ha evolucionado mucho el rejoneo de los años que usted habla ahora, pero ha evolucionado todo, no ha evolucionado también el toro. Yo creo que antes en el rejoneo no se miraba el tipo de ganadería exclusivo para el rejoneo, se echaba lo que a nadie le gustaba, se lo dejaban al rejoneador. Los caballos yo creo que no eran tan buenos como ahora, y como todo ha evolucionado, pues ahora sí que es cierto que se cuida mucho más al rejoneador. Se cuida desde que la elección del toro, ¿no? Ya hay un encaste como es el de Murube, por ejemplo, que es muy válido para el rejoneo, que se hace hoy en día, que se intenta torear mucho más despacio que antes. Los caballos yo creo que están mucho más domados, y
bueno, entonces podemos ver las cosas que se ven hoy en día en la plaza, ¿no? Bueno, has dicho nombres que mucho yo no los conozco, los conozco de vídeos sí, bueno, y de leer. es que claro, en esa época de los años 50, 40, 50, pues era Ángel Peralta y don Álvaro del padre. Después ya salió Rafael, ya muchos aficionados, Landete, que era un veterinario de Madrid, pero vamos, que luego pues tampoco tuvieron mayor éxito, ¿eh? Yo tengo mucho recuerdo de Moura, ¿no? Porque a Moura padre yo lo he visto torear muchísimo y para mí es uno de los maestros máximos de rejoneo. De hecho, Pablo aprendió de él, sí, y tiene muchas cosas todavía de él, ¿no? Y ahí es un poquito donde ya el rejoneo empezó a cambiar. Yo creo que desde el momento de Moura, ¿no? Sí, es que el primero, pues eso, como he dicho, aprendimos la clásica galopada. Este fue el que fue introduciendo un poco el rejoneo a la portuguesa, ese toreo pausado, templado, llevando el caballo a ritmo y haciéndole cosas al toro, porque antes clavando de frente, poniéndole el pecho del caballo al toro y clavando al estigo, porque antes pues era pues a caballo pasado nada. Y claro, pues todo eso ha tenido mucha consideración, el público sabrá o no sabrá, pero sabe lo que es importante tanto en el toreo a pie como en el de caballo. Cuando hay algo trascendental, el que sabe lo sabe, siempre todo el mundo. Y Moura, sobre todo, una de las cosas que se notó en diferencia a los demás era, en Portugal hay mucha tradición del caballo, de la doma, de la equitación, de la alta escuela, y él venía a torear a España con los caballos mucho más domados y más preparados físicamente que los rejoneadores de esa época de España, ¿no? Y él podía hacer cosas que igual aquí no se podían pensar porque los caballos no estaban preparados de esa manera. Y ahí, pues de esa fuente, pues han bebido muchas figuras de hoy en día, como Pablo, como Diego Ventura, como es por fin Andy Cartagena. Y bueno, y luego venimos por la siguiente generación, que consta yo, que hemos bebido un poquito de todos ellos, ¿no? Pero sí que es cierto que también hay que valorar que hoy en día se echa mucho mejor ganado a los rejoneadores que entonces. Sí. Incluso ahora mismo, el año pasado, se ha lidiado mucho de lo de Domecq, porque por ejemplo, estos ganaderos, estos paisanos nuestros, los de Ruilova, los San Pedro, pues se han echado casi toda la camada para caballos. Y eso es bueno, eso es de Juan Pedro Viejo. Y están, claro, ya no es eso, los del tío Picardías que echaban antes, No, y no se seleccionaba, ¿no? Se echaba el toro que no gustaba a los demás. Y sobre todo, es muy importante, yo creo, la doma de los caballos. Cuenta la historia que antes eran los niños ricos, los rejoneadores, ¿no? Y no empleaban el tiempo que hoy no es un rico rejoneador. Hoy puede ser rejoneador cualquiera que quiera trabajar mucho, sí. Y que esté preparado para montar muchas horas al día. Y en mi caso, yo no soy rico ni mucho menos, y preguntar a la gente cómo mantiene semejante infraestructura, ¿no? Pues cómo la mantengo, pues por ejemplo yo tengo una hípica que doy caballos para gente de fuera, doy clases, tengo caballos de pupilaje, y es la manera de poder subsistir durante el invierno que no torean, ¿no? Entonces uno que esté preparado para querer trabajar mucho y que de verdad sienta pasión por el caballo y el toro, puede ser rejoneador. Por lo tanto, al perder tanto tiempo con los caballos, los tienen mucho más domados y mucho más preparados, ¿no? ¿Tienes ganadería de caballos? Sí. También de tus caballos. Sí, tengo unas yeguas y bueno, hago mis cruces para poder tener hijos de mis caballos. ¿La tienes en? En Pamplona. En el mismo Pamplona. Bueno. Pues a ver, curiosidades, preguntas, porque es que si no nos atascamos aquí. Bueno, en todo caso yo te agradezco que hayas venido porque para nosotros es un lujo, soy de la asociación taurina de Arcibe. Quería saber y preguntarte, como habéis dicho, habéis hablado, que ha evolucionado mucho
tipo de rejoneo. Pero como sabiendo que tú eres el padrino ha sido Pablo Alonso de Mendoza, sabiendo, el representante del hermano, quiero preguntarte, ¿en qué has mejorado? ¿En qué has mejorado? ¿En qué has cambiado? Como habéis dicho que ha cambiado mucho antes. ¿Has mejorado yo personalmente o...? Sí, personalmente. ¿De cuando empecé ahora? Sí. No, me refiero a tener el pupilaje de Pablo Alonso de Mendoza, que era un buen... Era y sigue siendo un buen rejonador. ¿En qué has cambiado? O sea, algo nuevo. Estamos por saber. En cuanto a creación, el que haya creado él... No, en la manera de hacer las cosas en la plaza. ¿Qué he cambiado yo? ¿Me Sí, quieres decir? no has cambiado nada. A partir de Pablo. Sí. Bueno, pues yo voy a casa de Pablo a aprender de él porque para mí era mejor. Y es el mejor. Y por eso mismo, y encima tengo la suerte que está al lado mía, ¿no? Cuando alguien aprende de una persona, pues muchas veces pues coges cosas, aparte de la técnica, muchas cosas parecidas a él, ¿no? E incluso te puede llegar a absorber un poquito tu personalidad. Pero cuando ya has conseguido la técnica y un poco ya, digamos, el control del caballo y del toro, pues ya empiezas tú a crear y empiezas a ser tú mismo. Y es en ese momento en el que, digamos, que separas un poquito los caminos, ¿no? Y bueno, pues en mi caso yo creo que ahora mismo, en diferencia que cuando yo empecé, pues por ejemplo tengo mucho más control del toro, en el sentido de que del tener yo el caballo ya más controlado, yo en la plaza no estoy tan pendiente del caballo, puedo expresar más mi personalidad. Y ¿qué puedo tener diferente yo de Pablo? Pues bueno, pues muchas cosas, ¿no? Totalmente todo. Es un par que te interrumpa, evolución, no diferencia. Yo mejor que él. No, ¿qué te ha cambiado a ti, Pablo? ¿Qué ¿Qué te ha cambiado él? A mí no me ha cambiado Pablo porque yo he empezado con él, o sea, no venía de otro maestro. La formación, te tiene la formación. La formación es la que me ha dado él y bueno, y yo lo que le he podido cambiar es mi personalidad, pero no sé decirte exactamente lo que en qué cambiar. Ha dicho que al mejorar la técnica y controlar mejor el caballo es cuando está desarrollando su personalidad, pues haciendo cosas. ¿Sí? Bueno, pues es una pregunta que te he hecho y muchas gracias. Bueno, curiosidades. Yo, en la plaza, desde mi desconocimiento, porque yo pues no sé mucho del tema del caballo, pero yo veo una cosa como aficionado al mundo del toro y asisto a corridas de rejones que no me gusta, y es que se ve mucho, se da por habitual que los toros toquen a los caballos cuando se les está quebrando o cuando se les coloca una banderilla, el toro golpea al caballo con las pistolas. Gracias que están afeitados y habitualmente no resbalan, no infiere. Pero eso, ¿cómo se ve desde el punto de vista del que está encima del caballo? Eso, al que más le duele, te aseguro que se va encima del caballo. Y normalmente suele coincidir con un toro complicado o con un toro malo, y en un sitio de que tú es como un torero, ¿no? Cuando le pega una voltereta a un torero, cuando de verdad quiere pasar un límite por querer, digamos, agradar al público y hacer igual, pasar un poquito la barrera que no debería pasar. Eso es un poco el arma de doble filo, ¿no? Porque si no la pasas parece que no te estás entregando, y si la pasas muchas veces sabiendo lo que te puede pasar, pues es como un enganchón en la muleta, ¿no? Es feo, y luego la gente es mucho más sensible a eso, como nosotros mismos, porque no nos la da a nosotros, ¿no? Le tocas al caballo y hay que intentar que el caballo toque lo menos posible al toro, pero, lo que tienes que defender. Pero eso es un enganchón de la muleta, eso siempre va a haber, ¿no? Hay que intentar que sea, y gracias a Dios cada vez hay menos, cada vez se conocen menos cornadas. En tiempos morían muchos caballos en la plaza y hoy en día la verdad que apenas se ven cornadas, gracias a Dios. No, ya la parte que va el destoro del caballista, porque su principal misión es defender el caballo. Hay momentos en que tienes que arriesgar, que puede ser, pero esos que les tocan por sistema, pues esos se van quedando atrás. Normalmente eso no suben para la decantación del profesional. Una pregunta. ¿Qué es lo más difícil para ti, no para como persona, sino para un rejonador? ¿Recibir el caballo o salir de él?
recibir ¿Ir al toro o salir del toro? O sea, es decir, ¿el toro de salida o el toro al final de De entrada, y salir del toro. Cuando viene y te marcas. O sea, el embroque del toro. Sí. Lo más difícil es que el embroque, o sea, lo más difícil es salir. Salir. Llegar, vemos muchos rejoneadores, que es lo que está Que llega muy mal. que tú llegas y entras al pitón contrario, por ejemplo, pero si sales tropezado todas las veces, Lo es malo que... cuando te ayuda a salir. O sea, normalmente cualquiera es capaz de ir y meterse. Lo difícil es salir de ahí limpiamente, y eso es lo más complicado, porque el caballo tiene que tener, pues, para empezar, muchas cualidades físicas y una doma muy, muy exquisita para ser capaz de salir de ese terreno con el miedo que ellos pasan, con la cabeza fría y controlando, pues, los trancos que ellos dan y el sitio para dejarte a ti clavar, ¿no? Y lo más complicado es que un caballo salga del embroque, redondo se llama, que su cuerpo esté haciendo un arco y con el, digamos, con los pitones del toro en el centro de ese arco, ¿no? Y el caballo remate por la cola. Eso es lo más complicado. Conclusión, pregunto otra vez, que lo más diferente es interpretar cada toro. Cada toro es Eso un mundo. es lo más complicado. Bueno, entiendo. Esta mañana en la plaza nos has estado explicando más o menos que todo dependía de cómo veías un toro, si le veías más manso o más casta, entraba más, entraba menos. Entonces tú, en función de eso, en tu cuadra puedes tener un caballo que le tengas predestinado, entre comillas, para banderillas, para rejón, para lo que sea. Entonces tú tienes que viendo el toro más o menos, saber qué caballo escoger en cada momento, o cada caballo cuando tú le sacas, a depende qué suerte, vas a decir, pues este caballo va a ir para esto siempre, o esa fuerza del toro te va a decir qué caballo sí o qué caballo no. Sí, lo más difícil, y por esto el torero que llega a figura, yo creo que es el que es capaz de ver la actitud del toro antes, ¿no? Y en cuanto un toro salga a la plaza tienes que ver cómo va a ser, o intuir, y de ahí vas a echar el caballo que corresponda. Siempre hay un caballo en todas las cuadras que es el pobrecito, el obrero, el que sale a todos los toros malos, y luego están los caballos artistas que salen a los toros buenos. Pero hay toros que de cuando salen al final de la lidia pegan cambio, unos para bien, otros para mal. Entonces te puede pasar que estando con el caballo, no debe pasarte, pero te puede pasar que saques un caballo creyendo que es un tipo de toro y después de la primera banderilla te engañes. Entonces tienes que ser capaz de improvisar en ese momento y cambiar el caballo, o incluso echarlo de manera que pueda resolver las dificultades que tiene el toro en ese momento. Y entonces tú puedes tener si vas con una faena planteada en la cabeza, pues normalmente no te salga como tú quieres casi nunca. Entonces ahí lo bueno es ser capaz en ese momento tener la mente fresca y improvisar y decir, bueno, pues yo creía que el toro iba a ser bueno, pero después de esta banderilla me he equivocado, y le vuelves a sacar, le sacas un caballo que sea capaz con ese toro, que normalmente es el obrero. La unión del caballo y el jinete tiene que ser absoluta, ¿no? Pero ¿en qué medida, a la hora de enfrentarte a un toro, manda el jinete o manda el caballo? Es decir, hay caballos que tienen la suficiente destreza o doma o simplemente instinto para saber lo que tienen que hacer sin que el jinete se lo diga, o es siempre el jinete el que manda. No sé si me explico. Sí, sí. O hay ciertos caballos que tienen ese instinto y lo sacan y por eso igual son figuras. Facilitan la labor del caballo. Hay caballos que sí que tienen instinto, pero son muy pocos, porque el caballo en el campo, de cualquier cosa que ve, sale huyendo. No hay ningún caballo que se enfrenta a un problema en el campo. Esa es la naturaleza del caballo, que es huir. Entonces el jinete lo que tiene que ser capaz es de esa huida, conseguir de esa huida una manera de enfrentarse al toro. Es decir, en el momento que tú llegas con el caballo a un punto, tienes que ser capaz de dejarlo libre a él para resolver. ¿Por qué lo dejas libre? Pero tú lo dejas libre al caballo, Sí. ¿para qué da? Pero no lo dejas libre desde que sale. Claro, Si, ya, por ya, ejemplo, ya. como el toro a 20 metros de mí, hasta los últimos 3 metros llevo yo el control. Claro. Un control cada vez es digamos, un Sí, poco de distinto, libertad, sí. porque el caballo, si él siente que va hacia un sitio y él está llegando a ese sitio donde él sabe que puede
tener un encontronazo y se siente muy controlado, él desconfía de que en ese momento tú vas a dejarlo libre. Entonces tiene que haber una compenetración, pero sí que es cierto que tú hasta el sitio lo llevas. Y ahí lo dejas. ¿Por qué lo dejas? Porque nadie mejor que el caballo es capaz de equilibrarse su peso y sus manos y sus piernas para salir de un sitio digamos, de riesgo, ¿no? Entonces pero antes de poder dejar a ese caballo ha tenido que haber una doma previa de convencimiento y de que el caballo eso no lo vea como un peligro, ¿no? Eso lo tiene que ver como un obstáculo. Es como un caballo de salto que antes de llegar al obstáculo tú lo vas preparando, pero para saltar él tiene que saltar. Y de hecho hay mucha gente, por ejemplo aficionados, que echan los caballos en los encierros y eso. Aquí no sé si se hace, pero allí por Navarra muchas veces se llaman sacas, que llevan las vacas de un lado a otro, las traen un poco. Se creen que por obligar al caballo a mirar al toro, él va a mirar más, y es al revés. El caballo tiene que verse libre en el momento. Y el caballo de salto, llega al salto y salta. Si no, no es un caballo de salto. Y el caballo de torear lo mismo. Tú lo tienes que llevar al toro y él ahí, después de que tú lo has enseñado, se tiene que quitar. Tú no tienes que ayudarlo a quitarse ni nada por el estilo. Tienes que dejarlo. O sea, tienes que procurar que en ese camino de la rectitud hacia el toro, el caballo llegue tan equilibrado y tan suelto que él sea capaz de salir de allí. Que en ese momento tú no tienes que ayudarle, sino se lo tienes que poner más fácil. ¿Y cómo es más fácil? Dejándolo libre. Y el caballo que llega allí y tú tienes que andar quitándolo, es que no es un caballo toreado. El caballo aprende también, aprende a torear como se dice, que está un toro toreado, sí, no. Que el caballo sabe también y va aprendiendo y va... Llega un punto que los caballos ven el toro antes que el torero. La actitud del toro. Porque el persistir en la obligación esa, el caballo acaba mosqueándose, acaba resabiándose, ¿no? Sí. Esto es como si imagínate que un recortador, ¿no? Sí. Lo típico de las capeas, cuando tú te vas a meter, que se arranca la vaca o lo que sea, y te vas a meter al buladero y te agarran, te pones violento, ¿no? En cambio, si nadie te agarra, tú te metes al buladero cuando lo ves. Pues esto es lo mismo, el caballo, si llega allí y llega con tensión, él le da la sensación, él cuando va acercándose dice, ¿me soltará o no me soltará? Y entonces lo que te hace es crear más resistencia en la mano y más tensión para en un momento dado poder hacértela así y arrastrarte para él salir libre de allá. En cambio, si él va y nota que nada lo sujeta, él dice, bueno, pues yo cuando eso me quitaré toreando. ¿El caballo pasa miedo? Sí. Unos más que otros, me imagino. Sí. Normalmente el caballo más expresivo es porque está pasando más miedo. Pero aún así le puede gustar. Sí. El caballo que no quiere torear nunca va a torear. Por mucho que tú lo entrenes, por mucho que lo obligues, no va a torear nunca. Podrá torear un día, pero enseguida se te va a negar. Y el caballo que tiene mucho miedo, pero es capaz, como digo yo, de resolver aquello, llega a un punto incluso que son los que más se arriman. ¿Por qué? Porque saben como que cuanto más llegue al toro y con más fuerza y con más ganas, más fácil va a salir de ese problema. Y entonces al final llega a ser el caballo más expresivo, el caballo que más miedo tiene. Y otra pregunta, porque he oído las dos versiones. Los caballos estos que tienen algunos refinadores que muerden al toro, ¿es cierto que se les enseña a hacerlo o es algo que sale de ellos? Eso tiene que salir del caballo. Eso no lo puede aprender, eso es un síntoma de agresividad que ellos lo cogen cuando se ven superiores. Y hay caballos que al principio igual no mordían, pero cuando van viendo que ellos pueden con aquello, empiezan a expresar su personalidad y empiezan a morder. Pero eso no lo puedes enseñar. Pero no se lo enseñan Eso es imposible enseñar. Yo he visto, por ejemplo, caballos entre una piara de vacas, de negros, tal, y son los que mandan. Llega la hora del pienso y son los primeros que comen y los que mandan allí. Yo estoy seguro que una pelea entre un caballo y un toro, el toro sin pitones, por supuesto, para no poder, ganaría al caballo seguro. Al final el toro se apoya. Los ves, están viendo dando de comer, los tractores van a estar con las pastillas, tal, y los primeros con los caballos y las vacas, y no les dejan.
Pero la verdad que el caballo es un poco como el toro bravo también. El toro bravo, si no se ve atacado, no se defiende. Y el caballo es lo mismo, lo que pasa es que el caballo se tiene que ver mucho más asustado para él empezar a defenderse. Pero en realidad es muy parecido el toro bravo al caballo. Esta mañana has dicho en la plaza que las banderillas se clavan con la derecha, por el lado derecho, y haciendo una pequeña semejanza o comparación con el toreo a pie, cuando sale un toro que por el lado derecho es imposible torearle, te coge. Si eso pasa toreando a caballo, ¿cómo se solventa la situación? ¿Es más fácil? Hay rejonadores que ponen al violín a ese tipo de toro, ¿no? Pero es mucho más complicado. Si tu forma de torear no concibes la banderilla al violín, como en mi caso, a mí no es una suerte que me guste, creo que es una suerte en la que vas con mucha ventaja. Aunque pueda parecer muy espectacular, no tiene apenas pureza. Entonces, ¿qué tienes que hacer con ese toro? Lo que he explicado a la mañana, que es lidiarlo mucho por el lado izquierdo y torearlo de más cerca, ¿no? Usar la cercanía para que él te deje clavar y cruzarte como un torero. Cuanto más te cruzas, más desplazas el toro. Pues esto es lo mismo. Un caballo te pones cerquita y te tienes que cruzar mucho a su otro pitón para poder pasarle por el lado derecho, que no te va a dejar. Sí, porque esto el pastor del violín fue un recurso que sacaron. Un recurso precisamente a lo que le está diciendo, un toro que no dejaba pasar por el lado derecho, o incluso a un caballo que por el lado derecho no lo quiere ver y por el lado izquierdo te deja, le ponían la banderilla. Entonces no creo que de un recurso se deba hacer una suerte, ¿no? No, lo que pasa es que ahora le han copiado los toreros, el simple sentido que tiene, el eso que han dado llaman las baterías al violín de los toreros. Es un recurso porque generalmente se pone a toro pasado, aunque yo he visto una vez ponerlo de frente, pero bueno, muy raro. Sí, el Campasena, Andy ponía. Pero generalmente es a toro pasado siempre. Y es un lado que el caballo no tiene miedo, puesto que por ahí no le coge casi nunca. Claro, no lo coges casi nunca porque nunca clavas por ahí, claro. Muy pocas veces. Y siempre, tú por el lado derecho pasas con el caballo, digamos, en más contacto con el toro. Por el lado izquierdo simplemente pasar e incluso el caballo ni mira al toro por el lado izquierdo. Entonces siempre estás más confiado por el lado izquierdo. Lo de mirar el toro al caballo también he oído las dos versiones. Desde que el caballo que confía totalmente en el jinete no mira al toro para nada. Y otros que dicen que el caballo torero mira al toro. El caballo torero es el caballo que quiere ver el toro. Y normalmente es el caballo que menos lo cogen porque él quiere ver el toro. Y al querer ver el toro, él se coloca mirando al toro, por lo tanto el caballo lo encuentra el toro, no encuentra los 2 metros que pueda tener la llegada para cogerlo, sino los 80 centímetros que tiene de pecho, más o menos. Y el caballo torero es el que por detrás no le gusta ver el toro, siempre quiere verlo. Un caballo que cuando hay problemas él se vuelve hacia el toro. El caballo que no mira es normalmente el caballo obrero que hablamos, un caballo que pasa por allí por donde tú le digas. Pero también si tú le marcas la trayectoria hacia el toro a chocarse, se choca. Ese no es el caballo torero. Y de hecho el caballo torero no hay que obligarlo a mirar. Tú pasas por al lado y el que pone la cara es él, tú no se la pones con la pierna. Ese es el caballo torero. Y nunca lo cogen muy pocas veces, porque lo que te digo, al poner en la cara vacía su cadera. ¿Quién pienso yo, después de ver un toreo diferente, un ganador, un torero, quién asume más riesgos? Hablando de que un ganador está en un caballo y un torero está en tierra. ¿Quién asume más riesgos? La estadística, un torero. sabemos cuál es. Un torero tiene mucho más riesgo. Un rejoneador tiene más riesgo. Pero explícame por qué un ganador tiene menos. Bueno, porque el caballo... porque los pintores están